A ver, vamos a plantear una idea bastante potente. ¿Y si toda la base de nuestra sociedad moderna, nuestro progreso, nuestra tecnología, nuestras ideologías, estuviera construida sobre un error de base, sobre un fallo fundamental? Pues bien, esa es la idea tan provocadora que vamos a explorar hoy. Y lo haremos a través de los ojos del pensador ruso Alexander Dugin y su lectura de uno de los filósofos más influyentes y también más complejos del siglo XX, Martin Heidegger. Así que esto es una inmersión total en una crítica radical a nuestro mundo. Nuestra guía para este análisis va a ser el libro de Alexander Dugin, y el protagonista, claro, es el propio Martin Heidegger. A primera vista puede parecer una combinación un poco rara, ¿verdad? Pero para Dugin, la filosofía de Heidegger no es para nada una reliquia del pasado. Al contrario, la ve como la herramienta más potente que tenemos para diagnosticar los males de nuestro presente y de nuestro futuro aquí en Occidente. Vale, para meternos de lleno en esta crítica, lo primero es entender a quienes la formulan. ¿Quiénes son exactamente estas dos figuras, Heidegger y Dugin? Vamos al grano, sin rodeos. En el texto original se les describe así, tal cual. Y es que no son pensadores, digamos, cómodos. Para nada. ¿Por qué? Porque no buscan simplemente mejorar la modernidad, darle unos retoques. No. La cuestionan desde la mismísima raíz. Ponen en duda nuestras ideas más sagradas, el progreso, la libertad individual, la razón, todo. De hecho, el texto usa un término que es clave para entenderlos, modernistas reaccionarios. Y ojo, esto es crucial, porque no estamos hablando de simples tradicionalistas que quieren volver a un pasado idealizado, a una especie de edad de oro, no. Un modernista reaccionario es algo mucho más complejo. Es alguien que conoce y domina las herramientas de la propia modernidad, de la filosofía, para atacarla desde dentro, para, digamos, sacar a la luz todas sus contradicciones. El diagnóstico que hace Heidegger de nuestra civilización se puede resumir en una palabra alemana que es clave: Zerfall. ¿Qué significa? Pues significa decadencia, desintegración. A través de la perspectiva de Dugin, lo que vamos a hacer es explorar cómo el pensamiento de Heidegger no se queda solo en el diagnóstico de esta crisis, sino que además intenta buscar una posible salida. Muy bien, entonces, ¿cuál es el problema exactamente? ¿En qué consiste esa decadencia, ese Zerfall que Heidegger vio en el corazón mismo de la cultura de Occidente? Aquí está la madre del cordero de todo su diagnóstico: el olvido del ser. A ver, para que se entienda bien, imaginemos una cosa. Imagina que estamos tan ocupados manteniendo un coche, que si cambiar el aceite, que si llenar el depósito, que si lavarlo, que se nos ha olvidado por completo para qué sirve un viaje. O peor aún, ¿cuál era nuestro destino? Pues bien, eso es exactamente lo que, según Heidegger, nos ha pasado como civilización. Nos hemos obsesionado con el cómo de la vida y hemos olvidado por completo el qué o el porqué de la existencia misma. Y este olvido tiene un motor, un culpable con nombre propio: Techne. Para Heidegger, y esto es muy importante, Techne no es solo tecnología, no son solo máquinas, es mucho más que eso. Es una mentalidad que lo reduce todo a un simple recurso, algo que está ahí listo para ser optimizado, para ser explotado. Los ejemplos son clarísimos. Un bosque deja de ser un misterio para convertirse en madera. Un río deja de ser una fuerza de la naturaleza para ser potencial hidroeléctrico. Se podría decir que la Techne es como una especie de parodia de la filosofía. A ver, parece que revela la naturaleza de las cosas, pero en realidad lo hace solo con un fin: manipularlas. Responde a la pregunta de cómo funciona, sí, pero se olvida, o más bien ignora, la pregunta esencial: ¿por qué es? Lo que nos ofrece es control, pero no verdadera comprensión. Y esta imagen que usa Heidegger lo clava, lo ilustra de una forma, brillante. Es una metáfora totalmente industrial, fría, funcional. Describe un mundo que es solo eso, una carcasa, una estructura vacía, que no tiene un propósito, que no tiene un significado más profundo. Y esto es fundamental entenderlo, de verdad. Para Heidegger, el problema no era una ideología política concreta. No se trataba de señalar a unos o a otros. Él veía el comunismo, el naciosocialismo y la democracia liberal occidental como, en el fondo, distintas caras de la misma moneda. Todas eran manifestaciones del mismo impulso técnico, esa obsesión por la gestión, la manipulación y el control material del mundo. Entonces, si la modernidad es la escena del crimen, por así decirlo, ¿cómo hizo Heidegger para encontrar al culpable? Pues su método fue como un viaje en el tiempo, una especie de investigación filosófica para encontrar el origen exacto del error. La lógica que siguió fue literalmente la de un detective filosófico. Pensó, vale, si la modernidad es el resultado de un error, entonces lo que hay que hacer es retroceder en la historia del pensamiento, paso a paso, hasta que encontremos el momento exacto en el que nos desviamos. A ese momento, a ese desvío, Heidegger le puso un nombre: usfalma. Es un término griego que significa algo así como un tropiezo,
un giro desastroso. Y este cronograma lo visualiza perfectamente, este viaje hacia atrás. Para Heidegger, todo empieza con los primeros filósofos, los presocráticos. Ellos vivían, según él, en una apertura al ser, o sea, en una relación directa, de puro asombro, con el misterio de la existencia. Pero entonces llega el giro. El esfalma se produce con Platón. Él es quien empieza a buscar respuestas fijas, absolutas, y con eso convierte la filosofía en metafísica. Y claro, la modernidad es ya la culminación de todo ese proceso, el olvido total de aquella pregunta original. Este contraste es que lo resume todo. La filosofía en sus inicios buscaba la aletheia. Es una palabra griega que significa, literalmente, desocultar. La idea era esa, quitar un velo para revelar la verdad. ¿Y qué hace la modernidad? Pues justo lo contrario. Nos entierra bajo una montaña de objetos, de distracciones, y lo que consigue es crear un velo todavía más grueso sobre la gran pregunta por el ser. Vale, hasta aquí hemos visto el diagnóstico de la enfermedad y el viaje que hizo Heidegger hasta su origen. La pregunta del millón es, ¿hay una cura? ¿Qué otro camino propone él? Y aquí llegamos al punto quizás más importante de todos. No se trata de nostalgia. Ojo, Heidegger no quería volver a la antigua Grecia. Su propuesta es mucho, mucho más radical. Es empezar de nuevo. Pero empezar desde una base completamente diferente, lo que él llamó un Andereramfanga, otro comienzo. Pero claro, este camino no es un programa político de 10 puntos, no es una receta fácil, es una tarea monumental. Primero, hay que reconocer la profundidad de la crisis, admitir que, estamos en un camino equivocado. Segundo, examinar sin piedad nuestra propia historia, para entender de verdad cómo hemos llegado hasta aquí. Y finalmente, viene el paso más difícil de todos, un trabajo personal, casi espiritual, para cultivar lo que él llama una existencia auténtica. Una existencia que se atreva a vivir de nuevo en esa apertura al misterio del ser. Sé que todo esto puede sonar muy abstracto, muy filosófico, pero Dugin insiste, y mucho, en que estas ideas de Heidegger son cruciales para entender el mundo en el que vivimos, aquí y ahora. Y esta cita de Dugin resume a la perfección por qué es tan importante. Vivimos en un mundo que nos empuja constantemente a la superficialidad, a la distracción. Pues bien, la filosofía de Heidegger nos da herramientas para pensar sobre nuestra propia existencia, sobre qué significa de verdad estar presente en el mundo de una forma real, de una forma consciente. Al final, lo que pensadores como Dugin encuentran en Heidegger es ni más ni menos que una de las críticas más profundas y mejor articuladas que se han hecho contra el materialismo y el consumismo. Nos ofrece un lenguaje, un marco para pensar más allá de la simple lógica del mercado y la eficiencia técnica, para buscar un significado que vaya un poco más allá. Al final, la filosofía de Heidegger vista a través de Dugin no nos da un mapa con un nuevo destino marcado. No nos da soluciones fáciles. Todo lo contrario, podríamos decir que nos deja con una brújula rota y con la enorme obligación de pensar por nuestra cuenta. Nos fuerza a enfrentarnos a la pregunta quizá más incómoda de todas. Si la modernidad es de verdad un camino equivocado, entonces, ¿cómo y dónde empezamos a buscar una nueva senda?